esta noche tarde de miércoles, podemos decir gracias Dios porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén, todo el tiempo. Y bueno, a Dios gracias porque Él nos permite nuevamente para continuar este nuevo año en estos pocos días que inició el año 2026 con muchas dificultades para algunos. Hemos estado hablando con algunos hermanos y créame que algunos no la están pasando muy bien, otros están en ciertas pruebas, pero creemos en el poder de Dios, creemos que todo aquello que nos puede acontecer es porque a Dios así le ha agradado y Él lo ha permitido, porque en uno de los atributos de Dios dice que Dios es soberano. Y precisamente hoy vamos a continuar sobre la serie Los atributos de Dios. Y hoy nos toca la parte número 9, es una parte de 15 sesiones, hoy vamos con la 9. Y queremos decirle que Dios nunca se equivoca, Dios nunca comete errores, Dios no comete accidente. Y si alguno de nosotros estamos pasando por tribulación, por alguna enfermedad, por algún problema, sea lo que sea, podemos estar seguros y confiados en el poder de Dios. Oramos. Señor, te honramos y te damos a ti la gloria, porque eres un Dios que es 3 veces santo. Eres un Dios bueno, eres un Dios en el cual podemos confiar plenamente en tu gracia, en tu amor, en tu soberanía, en tu misericordia. Y hoy, Señor, yo te pido por aquellos hermanos que están pasando por gran tribulación en sus vidas, por aquellos hermanos que están pasando por alguna enfermedad, por algún dolor, por alguna pérdida, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu gracia poderosa los consuele, los ayude, Señor, en estos tiempos tan difíciles para muchos de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que en esta hora tu palabra que será expuesta, el Espíritu Santo la lleve del oído al corazón para así, Señor, poder ser llenos hoy de tu Santo Espíritu, porque cada vez que oímos y comemos tu palabra, nos llenamos del poder, la vida y del Espíritu Santo, porque tu palabra es poder, es vida y es Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 18, versículos 13 al versículo 15. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Continuamos en esta serie, los atributos de Dios. Y el tema de en esta hora le puse por nombre el poder de Dios. El poder de Dios es un tema fundamental en la Biblia. Por eso la invitación que Dios nos hace en todo tiempo de pasar un buen tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es en la palabra de Dios donde podemos encontrar el poder de Dios, el poder que ilumina, el poder que ayuda, el poder que salva, el poder que sana. Y cuando hablamos del poder de Dios como fundamento en la Biblia, nos estamos refiriendo a la capacidad de Dios para actuar en el mundo
así como en la vida de cada ser humano. Y vamos a ver el poder de Dios como la omnipotencia. La Biblia describe a Dios como el Dios omnipotente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto significa que Dios tiene el poder sobre todo y que como Dios poderoso Él puede hacer todo lo que Él quiere. Y nadie puede decir: Dios, no lo haga. Dice el Salmo 115, 3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Por eso en la oración decíamos que en la gracia de Dios se mueve todo lo que puede suceder a nuestro alrededor, incluso en nuestras propias vidas. Si alguien de nosotros está pasando por tribulación, por problema, por persecución, por necesidad, es un propósito de Dios, porque dice que Dios, Él puede hacer todo lo que Él quiere, todo lo que Él le place. ¿Y por qué? Por capricho no, porque Dios es un Dios justo. Y todo lo que Él hace, lo hace en su justicia. Su poder es un poder que no tiene límites, no es ilimitado. No hay quien pueda resistir su voluntad, no hay quien pueda resistir su poder. Y Job capítulo 42 versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién era Job? Era un hombre que caminaba con Dios. Job era un hombre que conocía a Dios, porque Job todos los días hablaba con Dios. Todos los días Job se levantaba y adoraba a Dios. Cuando alguien tiene una relación con alguien, le conoce tal como es. Y Job, en su caminar con Dios, él dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por eso la importancia que el cristiano, el creyente, hoy en estos tiempos debe comprender esto. Conocer realmente a Dios. Y a Dios no lo conocemos por los pensamientos o las emociones, por medio de los sentimientos. A Dios la única manera de conocerle es a través de su palabra. ¿Por qué a través de su palabra? Porque ella misma dice: escrito está, dice el Señor. Y por eso Job expresa estas palabras diciendo: yo conozco que todo lo puedes. La pregunta es: ¿qué cosa habrá que Dios no puede hacer? La respuesta es que Dios todo lo puede, y no hay ningún pensamiento que se esconda de Él. Ahora veamos la creación de Dios de la nada con su poder. Escrito está en su palabra que Dios creó el universo sin utilizar ningún material preexistente. Dios no usó nada para crear el universo. Esto nos habla que Dios no necesitó nada externo a sí mismo para que Él pudiera crear lo que hoy conocemos como el universo, la tierra y todo lo que en él hay, los océanos, los grandes abismos, los monstruos marinos, desde el más grande hasta el más pequeño. Dice que Dios creó a partir de su propio poder y su voluntad todo lo que está creado.
los cielos, las grandes galaxias, los grandes astros como el sol y la luna. Dios lo creó de la nada, lo creó a partir de su propio poder y su voluntad. Ahora, la creación de la nada, cuando habla de la creación que surgió y que se hizo de la nada por Dios, está hablando de la soberanía de Dios sobre todo lo que hoy podemos ver y que está creado por Él, por Dios. La Biblia dice que Dios no está limitado por nada externo a sí mismo. Por lo tanto, Él puede crear lo que Él desee crear por su poder. Imagínense, dice la misma palabra de Dios, que Dios sostiene la tierra por medio de las aguas. Y cuando la voluntad de Dios es mover la tierra, las grandes capas tectónicas se mueven y hay grandes terremotos. Si nos ponemos a pensar cómo la tierra con sus grandes pesos de toneladas no se hunde si está asentada sobre las aguas, eso es el poder de Dios. Dice que su poder sostiene el universo y lo mantiene en existencia. Cuando Dios decida desaparecer alguna isla o algún lugar, Él lo puede hacer porque Él sostiene al universo, lo mantiene y existe por su poder. Colosenses 1:17 dice: y en Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora aquí destaca la soberanía y la autoridad de Cristo sobre la creación. Por lo tanto, Cristo es el principio y es el fin de todo lo que existe. La Biblia dice que Él es eterno y no tiene principio ni tiene fin. Cristo es el fundamento, Cristo es el sostén de toda la creación. Ahora veamos el poder de Dios como salvación. La Biblia dice que Dios tiene el poder para salvar a la humanidad del pecado, así como de la muerte. Romanos 1:16 es un versículo muy conocido que dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que el evangelio no es solo un mensaje, no es solo una ideología. Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios mismo para salvar a los seres humanos. En otras palabras, Pablo dice que el evangelio es la forma en que Dios salva a los seres humanos de su pecado y les da vida eterna a través del poder del evangelio. Y una vez más, Pablo en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo dice que la cruz es un obstáculo para aquellos que no creen en Cristo, para aquellos que se mofan de Cristo, para aquellos que rechazan a Cristo. Y la razón, porque les exhibe, les dice que se rindan a su orgullo y su sabiduría. La Biblia dice que la cruz es el poder de Dios para salvar a los seres humanos y darles vida eterna. Pero vemos que la cruz
es un obstáculo para todos aquellos incrédulos. Pero para los que se salvan, la Biblia dice que la cruz es poder. Es el poder de Dios, es el que nos permite ser justificados y ser santificados. El poder de Dios en la salvación. Ahora veamos el poder de Dios como juicio, porque también hay una cara del amor donde Dios nos ama, nos perdona, pero también hay la otra cara de la moneda donde su poder es un juicio. Y Dios tiene el poder de juzgar a la humanidad por sus pecados, y llegará ese día. Pablo escribe en Romanos 2, 5 y 6, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El 6, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Esto nos dice que nadie va a escapar de la ira de Dios. Nadie va a escapar del poder del juicio de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, Dios con su poder juzgará a todos y lo hará con justicia, porque Dios no se equivoca. Ahora, la falta de arrepentimiento es un problema grave que puede llevar a la ira de Dios. Por eso Dios todos los días nos está hablando por medio de su palabra, por medio de los mensajeros que Él envía, diciendo: arrepentíos y convertíos al Evangelio, porque llegará el tiempo del juicio. Dios con su poder hará juicio, y es un juicio santo, es un juicio donde la justicia se lleva a cabo, la justicia de Dios por su poder. Ahora veamos el poder de Dios en la resurrección. Dios tiene el poder para resucitar a los muertos. Juan 5:21 se lee así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí hay algo muy importante. No todos son resucitados, hablando de una muerte espiritual. No todos. ¿Por qué? Porque dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Por eso hemos enseñado que la salvación no es de todos. ¿Por qué? Porque escrito está que dice que el Hijo a los que quiere da vida. No todo el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso nosotros que Dios ha tenido misericordia de nosotros, debemos de aprovechar la misericordia. Debemos adorar a Dios, debemos caminar con Dios. Ojalá que este año 2026 que estamos iniciando, el cristianismo se levante de una vez por todas y dé gloria al Señor y agradezca al Señor por la vida que Dios le da, por el trabajo, por la casa, por los hijos, por la familia. Jesús tiene la misma autoridad y el poder para dar vida a los muertos. Ahora, ¿qué es la vida aquí? La Biblia dice que la vida es un don. En otras palabras, la vida es un regalo de Dios. ¿Cuántos tienen vida? Es un regalo de Dios. No es nuestra, no. Es un regalo que Dios nos ha dado.
Y Jesús es el que la otorga a los que quiere la vida. Hablamos de la vida eterna. Y su poder es el que nos da la esperanza de la vida eterna. Por eso la misma Biblia dice que la fe es un don, es un regalo que Dios nos da por medio del Espíritu Santo para creer en Él y ser resucitados de la muerte espiritual en el cual estábamos nosotros y hoy muchos están. Ahora, ¿qué significa el poder de Dios para usted? El poder de Dios es un tema que debe inspirarnos a confiar en Él y a vivir de acuerdo a su voluntad. Su poder nos recuerda que Dios es capaz de hacer todo lo que promete. ¿Qué ha prometido Dios, hermanos? Si usted no lee el testamento, usted no sabrá lo que su padre le dejó en vida. Para que usted conozca qué bienes su padre le dejó, es necesario conocer lo que dice el testamento. Así nosotros. Jesús, antes de morir, nos prometió grandes cosas. Él dice que todo aquello que pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos las da. Y Dios tiene el poder para cumplir lo que Él nos ha prometido. ¿Por qué? Porque su poder es mayor que cualquier problema, que cualquier desafío que usted y yo podamos enfrentar aquí en la vida. Dios nos dice y hoy nos confronta por medio de su palabra y nos hace esta pregunta: ¿realmente estamos creyendo en su poder? ¿Qué estamos creyendo de Él? El poder de Dios nos da fuerza para enfrentar y superar los desafíos, así como todas las dificultades de la vida aquí en la tierra. Por eso la importancia de caminar con Dios, porque mismo Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios, estamos fritos. Y Pablo escribe a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios 12:9, y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué Pablo escribe esto a los corintios? Aquí nos habla y nos dice que la debilidad y la impotencia no son obstáculos para el poder de Cristo, sino que son la oportunidad para que Dios se manifieste. De todo lo que podemos pasar en nuestras debilidades, en nuestra impotencia, dice, eso no es un obstáculo para que el poder de Cristo se manifieste, sino todo lo contrario. Dios permite todo esto porque es una oportunidad para que nosotros sepamos y que Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Oiga esto: la gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades y así como nuestras debilidades. La gracia de Dios, el poder de Dios. Esto nos dice que la debilidad puede ser una oportunidad para gloriarse en Cristo y para que su poder se manifieste en nosotros. Por lo tanto, la gracia de Dios es la única solución
a nuestras debilidades y necesidades. Y solo la fe en Cristo es la clave para experimentar su poder en nuestras vidas. Cristo, su palabra y su Espíritu Santo. Ahora veamos el poder de Dios y el orgullo del hombre. La Biblia dice que el poder solo le pertenece a Él y solo a Él. Y que ninguna criatura en todo el planeta, en todo el universo, tiene una pizca de poder, salvo lo que Dios delega. Pero el hombre en sí no tiene ningún poder. Ahora escuche esto. El poder de Dios no se adquiere. El poder de Dios no depende del conocimiento por parte de autoridad alguna. No, el poder solo le pertenece a Dios. Y el poder de Dios es como Él mismo. ¿Cómo es eso? Es autoexistente y autosuficiente. El poder de Dios en sí mismo. Los hombres más poderosos que existan no podrían añadir ni siquiera una pizca de poder al Dios omnipotente, porque Él es poderoso y todo el poder es de Él. La Biblia dice que se sienta en un trono sin columnas que lo sostengan y no se apoya en ningún brazo auxiliar. Sus cortesanos mantienen su corte. No toma prestado su resplandor de sus criaturas, sino que Él mismo es la fuente central y originador de todo poder. De Dios sale todo el poder, porque Él es poder. Miren lo que dijo Job, capítulo 26, versículo 14. He aquí, estas cosas solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Aquí Job destaca la grandeza y el poder de Dios y la incapacidad del ser humano para entenderlo completamente. Hermanos, Dios es tan grande y tan poderoso que el ser humano solo puede entender un pequeño fragmento de su naturaleza. A veces le damos tanta vuelta para poder comprender una palabra de Dios, porque su palabra es infinita. El ser humano solo puede susurrar sobre la naturaleza de Dios, es decir, solo puede hablar de Él de manera muy limitada y superficial. El poder y la grandeza de Dios son tan abrumadores que el ser humano no puede entenderlos completamente. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién puede contar los monumentos de su poder, de todo aquello que Dios ha hecho, e incluso lo que se muestra de su poder en la creación visible, en lo que podemos ver en los cielos? Millones y millones de estrellas, donde dice la Escritura que a cada estrella Él la conoce por su nombre y conoce la cantidad que hay de ellas. ¿Qué decimos de la arena del mar? Dios conoce cada arena y el total que hay en el mar, en las playas. Aquello que nosotros vemos que es visible, no lo alcanzamos a entender. Está completamente más allá de nuestros poderes de comprensión. Y mucho menos podemos concebir la omnipotencia misma de Dios. Podemos decir que hay infinitamente más poder del que se expresa en todas sus obras. Hay más poder que no podemos
con la mente humana que es muy limitada. Ahora veamos un poco de la ocultación del poder de Dios. El poder de Dios está oculto. ¿Cómo es eso? Vamos a ver Habacuc capítulo 3 versículo 4. Y dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. La Biblia dice que Dios es la fuente de luz y poder, y su presencia es tan intensa que se manifiesta a través de los rayos brillantes. Aunque el poder de Dios es evidente en la creación, también dice la Biblia que está escondido. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Habacuc cuando dijo: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder? ¿Qué estaba diciendo Habacuc con eso? Estaba diciendo lo siguiente: que como humano no podemos entender completamente aquello comprensible, que como seres humanos nuestra capacidad no puede ver la profundidad del poder de Dios. Por eso dice: y allí estaba escondido su poder. Por eso Dios cada día nos anima, nos insta a buscar su poder, porque está escondido en lo infinito de su misma palabra. Si como cristianos y como creyentes olvidamos la palabra de Dios toda la semana, no oramos, no nos congregamos, ¿cómo usted encontrará el poder de Dios? Si está escondido ahí, solamente puede ver algunos rayos de luz brillantes que salen de la mano de Dios. Pero el verdadero poder está escondido. Es como un tesoro escondido. Está en lo profundo. Y como cristianos debemos profundizarnos en ese océano de la palabra, porque dice que Él es la fuente y luz, el poder, y que su presencia es tan intensa que se manifiesta en rayos brillantes. Hermanos, la gloria de Dios es tan abrumadora que es difícil de describir y solo se puede intentar a través de imágenes y metáforas. Por eso Habacuc habla de esta manera. La Biblia dice que Dios es un ser de gran poder y gloria, y su presencia es tan intensa que puede ser tan abrumadora. La creación revela la gloria y el poder de Dios y nos invita a maravillarnos de su grandeza. Por lo tanto, el ser humano debe acercarse a Dios con reverencia y humildad, reconociendo su propia limitación y su propia debilidad. Ahora, ¿qué decimos de la inmensidad del poder de Dios? Regresamos con Job, un hombre que caminó con Dios. Capítulo 9, versículo 8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Son metáforas. ¿Qué nos dice Job? Job dice que Dios creó los cielos y la tierra, y que como creador de los cielos y de la tierra, Él tiene el poder para gobernarlos. Por eso cuando Dios ordena a los vientos que soplen, los vientos soplan. Cuando Dios ordena que se levanten las olas a metros de altura, el mar obedece. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza como el mar, y Él puede calmarlas y controlarlas a su voluntad.
Cuando Jesucristo caminó sobre las olas del mar, los discípulos vieron esa escena en vivo y a todo color. Y la Biblia nos narra donde uno de ellos, llamado Pedro, quiso ir ante el Señor. Y el Señor dijo: ven. Y también Pedro empezó a caminar sobre las olas del mar. Pero cuando Pedro regresó a ver a otro lado y quitó la mirada de Jesús, Pedro se empezó a hundir y clamó a Cristo. Y Cristo presto le tomó su mano y lo sacó. Hermanos, solo Dios es el único que puede hacer lo imposible, como caminar sobre las olas del mar. Solamente Dios. Y Dios es un ser de gran poder y autoridad. Y dice que su soberanía es absoluta, es de Él nada más. Y que toda la creación está sujeta a la voluntad de Dios, y Él puede hacer con ella lo que Él desee hacer cuando Él quiera. Dice el Salmo 104:3, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Son metáforas donde nos habla que Dios, como creador del universo, que con su poder Él sostiene todas estas cosas. Nos dice que Dios tiene control sobre todas las fuerzas de la naturaleza, como las aguas, las nubes, así como el viento. Dios es un ser majestuoso y poderoso, que se mueve con grandeza y con autoridad. Esta es la razón de adorar a Dios por su gran poder y su gloria. Dios tiene poder absoluto y completo sobre todo lo que existe. Dios tiene control total sobre la creación y sobre la historia. Dios tiene el poder de crear y sostener la creación. Ese es Dios. Ahora, para terminar, quiero dar 4 puntos sobre los atributos, y en este caso en especial sobre el atributo del poder de Dios. Número 1, el poder de Dios no tiene límites ni restricciones. Es decir, Dios, el poder de Dios es infinito. 2, el poder de Dios es eterno y no cambia. Nosotros podemos cambiar y cambiamos a cada rato nuestro parecer. Decimos una cosa, al rato lo cambiamos. Pero Dios, como eterno, no cambia. 3, el poder de Dios es santo y puro. Y 4, el poder de Dios se manifiesta en amor y misericordia. Este es el poder de Dios. La pregunta: entonces, si Dios es poderoso, ¿por qué muchas veces no caminamos de acuerdo a como dice su palabra? Si Dios es poderoso, si Dios te llamó, si Dios nos escogió y nos trajo a su presencia, debemos confiar en su poder, en el cual Dios tiene para guardarnos, para protegernos, para darnos y para usarnos. Dios te salvó para que le adores. Dios te salvó con su poder para que le sirvas. Dios nos ha salvado para darle gloria a Él. El poder de Dios es infinito, y al Dios en el cual adoramos en este lugar, el poder de Dios en el cual nosotros servimos, es un Dios que no falla. Y si hoy alguien está pasando por tribulación,
por persecución, por enfermedad, por alguna situación compleja, quiero decirle que ese Dios quien lo salvó, ese Dios quien lo ha llamado, es el Dios que tiene el poder para sostenerlo y para darle la victoria. Ahora tal vez, y es una verdad, muchas veces que pensamos que el poder de Dios solamente es sanarnos de cierta enfermedad, y si Dios no nos sana, pensamos que Dios no tiene poder. Escuche esto: si alguien está enfermo, si alguien ha estado batallando en su enfermedad, no es porque Dios no tenga poder para sanarlo. No. Si Dios ha permitido que todo este tiempo usted esté atravesando un valle de lágrimas, un valle de sombra de muerte, que solamente es sombra, pero no es la muerte, es porque Dios sabe perfectamente lo que está haciendo en su vida. Ahora, Dios no está tan interesado en sanar nuestro cuerpo físico, sino que Dios está interesado con su poder de sanar nuestra alma. Y ese es el poder en el cual Dios hace mucho hincapié. ¿Por qué? Porque la carne regresa al polvo, de donde fue tomado el polvo, mas el espíritu se va a quien lo dio, que es Dios. Pero el alma que pecare, esa morirá. Y el poder de Dios hará juicio en aquel día, donde todos aquellos que rechazaron a Cristo en vida irán a juicio al trono blanco. Pero todos aquellos que escucharon el llamado de Cristo, pero por la enfermedad murieron, lo seguro está que cuando Cristo venga, ellos resucitarán primero, y aquellos que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y la eternidad será una eternidad donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Todo será alegría, todo será hermoso, porque el mismo resplandor que es Cristo nos va a iluminar ahí. Ese es el poder de Dios. Cierra tus ojos y ahí tú solo con el Señor habla. Amado Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos por tu gran poder y majestad. Tú eres el Dios omnipotente, el creador del universo y el soberano de toda la historia. Señor, tu poder es tan infinito, eterno y santo, y se manifiesta en todo lo que haces. Hoy, Señor, te damos gracias por el poder que nos has dado para vivir una vida que te agrada, pero también para enfrentar todos los desafíos y superar todas aquellas dificultades. Te pedimos que nos ayudes a confiar en tu poder y a descansar en tu soberanía. Padre, que tu poder nos transforme y nos renueve cada día, que nos haga ser más como tú, reflejando tu amor y tu justicia. Señor, que tu poder nos dé la fortaleza para amar a los demás y servir a los necesitados. Te pedimos que nos uses para el propósito que fuimos llamados, y sobre todo para que tu poder sea manifestado en nuestras vidas y en el mundo, y que tu gloria sea nuestra meta y nuestro propósito cada día. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor.
el único que es digno y merecedor de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén.